Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar. Hoy es nuestra última clase del Diplomado Internacional en Autismo y otros trastornos infantiles. Hoy vamos a tener entonces un espacio amplio para poder resolver algunas preguntas o algunas inquietudes que ustedes puedan haber copilado en el diplomado. La idea entonces es esa. Vamos entonces a hacer un repaso, un recuento de lo que vimos el día de ayer. No nos vamos a quedar que podamos entonces continuar con esa temática. Recuerden que ayer estábamos entonces viendo ese aspecto pues, tan importante de la evaluación del diagnóstico en el trastorno del espectro. Cuando hablamos de hacer un diagnóstico en el autismo, pues no lo podemos, y que era algo que nosotros mencionábamos, tomar a la ligera. Es un diagnóstico que se deba tomar a la ligera, pues creo que ni el autismo ni ningún otro. Entonces, es tener esa plena certeza de que la persona tiene autismo, no confundirnos de pronto con otro tipo de entidades clínicas que pues puede pasar y que ya lo veíamos como la parte de la deprivación psicosocial. Ayer nos hacían una pregunta muy importante y es, bueno, ¿cómo diferenciar si es autismo o si es, por ejemplo, un trastorno de la comunicación pragmático? Mencionábamos que la idea es que no se deban mezclar. ¿Por qué? Porque ya dentro del autismo ya está la parte de la comunicación pragmática, mientras que en la parte, pues no pueden concomitar a diferencia del autismo con el TDAH, donde sí, de hecho, concomitan, donde es mucho más frecuente ese vínculo. Y también estábamos hablando de esa evolución y ese pronóstico del trastorno del espectro autista. Mencionábamos que cuando hay un pronóstico positivo lo hablamos o lo relacionamos cuando hay un funcional antes de los 5 años, cuando hay un coeficiente intelectual que está cercano al promedio, muy cercano al promedio o que más o promedio superior, cuando hay un buen manejo emocional y familiar, porque recuerden que la familia es el pilar esencial para las personas con autismo y en general para los diagnósticos. Cuando me refiero a apoyo familiar, no me refiero solamente a la familia de primer grado, me refiero a los amigos, me refiero a esas relaciones sociales que son satisfactorias y que pues la idea en términos generales es que las personas que tienen un buen nivel, es decir, nivel 1 2, van a tener una autonomía, de pronto no requieren tanto apoyo en todas las áreas como de pronto puede ser un autismo grado 3. Y mencionábamos entonces que era la evaluación, los objetivos de la evaluación. Ya les voy a compartir esa pantalla hasta pues de lo que trabajamos el día de ayer. Mencionábamos que entonces para poder entender o uno de los objetivos de la evaluación es establecer el diagnóstico, identificar esas fortalezas y ese perfil también de debilidades. Y que pues también es entender que en el trastorno del espectro autista no es solamente buscar la debilidad, sino en esas fortalezas que va a tener la persona, que son muchísimas de hecho, que ya las hemos revisado, cómo potenciar esas habilidades para que la persona con autismo tenga pues mejor vida. Entonces recordemos que cuando hablamos de un diagnóstico del autismo, siempre es un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, si yo encuentro que en la evaluación diagnóstica la persona nunca en su vida tuvo de pronto un patrón de comportamiento intenso, nunca tuvo de pronto intereses restringidos, si la interacción social nunca estaba alterada, jamás, y nunca ha tenido dificultades, puede ser un nivel 1, sí, pero que desde pequeño ya han notado de pronto esos criterios nucleares que deben aparecer en el autismo. Entonces, cuando hablamos de un proceso diagnóstico, el diagnóstico debe ser siempre, y esto acá me voy a adelantar a la otra diapositiva, acá, es que sí, debe ser interdisciplinario, debemos mirar diferentes aspectos, debemos mirar diferentes componentes en lo que es el trastorno del espectro autista. Debe ser un diagnóstico multidisciplinario. No solamente nos vamos a basar en las pruebas de evaluación neuropsicológica, que son importantes, pero que no son
como tal las únicas. Cuando hablamos de un diagnóstico, hablamos entonces que debe ser un psicólogo, debe ser un neuropsicólogo, debe ser un psiquiatra, pues, un neuropediatra. ¿Para qué? Primero, pues porque en la entrevista clínica nos damos cuenta de todo, ¿sí? Pero también porque en muchos casos, muchos pacientes, no todos necesitan, obviamente, pues un tratamiento complementario, que ayer lo mencionábamos, que es esa parte del componente a nivel, pues, como psiquiátrico, ¿sí? Entonces, el diagnóstico es solamente clínico, solo es clínico, es multidimensional y es también un diagnóstico colaborativo, entonces que diferentes especialidades puedan entonces dar su punto de vista a lo que es el autismo, cómo creen que es el autismo, también hacer un staff clínico para hacer el diagnóstico, a veces de pronto puede ser como un sueño, porque a veces no se puede hacer todo el tiempo staff clínicos para poder hacer diagnósticos todo el tiempo, pero pues que es lo ideal. Y que pues acá no solamente, y eso lo hablábamos, no solamente debe ser desde pruebas neuropsicológicas, de que el proceso diagnóstico es primero la anamnesis, la entrevista clínica, donde recordemos que no se nos puede olvidar hacer esa entrevista clínica, no se nos puede olvidar hacer esa anamnesis, donde podemos recopilar toda la información sobre la historia del desarrollo, sobre el lenguaje, sobre el juego, sobre lo que es o cómo ha sido la interacción social. eh, y pues también hablamos de antecedentes familiares, de antecedentes médicos, de antecedentes pues, también escolares y conductas pues que nosotros vamos a analizar en diferentes contextos, cómo es esa conducta en el hogar, cómo es esa conducta de la persona en la escuela. Y ya luego entramos a lo que vamos a ver hoy, que son esas herramientas diagnósticas como el ADR. El ADR es una entrevista diagnóstica para el autismo. Es una revista, es una entrevista estructurada con los cuidadores o con los padres. Eh, el A22 realmente es algo más observacional, mirar cómo el niño se comunica, cómo juega, cómo imita, cómo comparte de pronto esa atención, cómo responde socialmente, es muy importante y que realmente pues el A22 se considera la prueba gold estándar, es decir, esa medida de oro para evaluar todos los niveles del trastorno del espectro autista. Hola Miguel, Miguel nos pregunta, eh, no entiendo bien tu pregunta, nos dice, ¿por qué en la película de Temple, pues habla de Temple Grandin, empieza a socializar y ser más accesible cuando se encuentra con alguien con un problema? Ciega. Lo pregunto porque voy a ser profesor, ¿eso ayuda o no? No entiendo muy bien tu pregunta, o sea, ¿cómo así que cuando se encuentra con un problema ciega? Si me puedes de pronto clarificar un poco la pregunta, te lo agradecería bastante. Entonces, ¿qué tenemos en la evaluación? La evaluación debe medir el coeficiente intelectual, que ya lo hemos visto y lo hemos repasado en varias clases, la teoría de la mente, que ya sabemos que es esa capacidad que nosotros tenemos a medida que vamos avanzando en nuestro proceso de crecimiento, de entender al otro, de entender sus eh, pensamientos y las funciones ejecutivas. Pero también necesitamos de escalas conductuales para saber cómo es ese perfil de adaptación del paciente. Entonces, un BASC, una 2-2, por ejemplo, y para el diagnóstico de autismo necesitamos apoyarnos de pruebas, tanto de cribado, cuando me refiero a cribado me refiero a tamizaje. Un cribado no me da nunca un diagnóstico, pero sí me saca de pronto de mucha sospecha en caso tal que tenga sospecha de autismo y pues de pronto no se puede acceder tan rápidamente a lo que son los servicios de salud, porque a veces pasa, y ya luego esperar para una confirmación diagnóstica posterior.
Bueno, ya voy a responder algunas preguntas que veo por aquí en el chat, pero voy a terminar este tema para que no se pierda pues, como el tiempo. Pero hay unas pruebas que son más usadas. Hay unas herramientas de rastreo, hay unos instrumentos que son más diagnóstico, hay unas pruebas psicológicas que ya hemos realizado, que son entender realmente por qué es que las pruebas o esa parte psicológica, ayer hablábamos que hay un alto porcentaje de personas con autismo que concomitan con dificultades a nivel emocional, sobre todo porque es que hablamos del burnout social, hablamos de muchas dificultades que nos encontramos en el trastorno del espectro y la observación y el juicio clínico no puede sobrar. Entonces, como tal, nosotros tenemos unas herramientas que son de cribado, de cribaje para pues, general del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, tenemos el MChat, que ya lo vamos a ver más a fondo. Es un cuestionario realmente sencillo, va de los 16 a los 30 meses. Son cuestionarios que se le administran a los padres de familia, pues o los cuidadores principales, sobre qué, primero sobre comunicación, cómo es esa atención conjunta, cómo es esa conducta social. Eh, tenemos el STAT también, esa parte del STAT, pues acá no está, pero igual el STAT se los voy a comentar, va de pronto un poco más de 24 a 36 meses y ya sí se debe hacer, pues sigue siendo un screening, pero sí se debe hacer un profesional o lo debe administrar un profesional pues entrenado en el tema, donde se hace una observación directa del juego, de la imitación, de la atención conjunta. Entonces, son herramientas diagnósticas que, aunque pues como tal no se brindan diagnóstico, ayudan a ese proceso de, de, de- de diagnóstico. Entonces, hay unos instrumentos diagnósticos que son estos, las pruebas Gold estándar, el ADR y el A22. Realmente acá son pruebas muy sensibles porque son pruebas diseñadas exclusivamente para el autismo, fueron creadas o son utilizadas solamente para el autismo. Por ejemplo, la 2.2, pues es una prueba netamente observacional. Una desventaja de lados es que solo la va a aplicar un profesional que esté certificado o que esté entrenado en el A22, porque es una prueba que requiere de observación, requiere de análisis. ¿Por qué? Porque evalúa directamente esa comunicación, esa interacción social, cómo es el tema, por ejemplo, de los juegos, de los intereses que tenga la persona, si tiene o no intereses restringidos, y que pues también el A22 tiene módulos según ciertas edades. Ya vamos a entrar a conocer el ADR que yo les mencionaba ahora, que es la entrevista a los padres y que también desafortunadamente solo lo va a administrar un profesional que esté entrenado en el tema. Es una entrevista semi-estructurada y lo que hace es explorar cómo es ese desarrollo temprano, cómo es el lenguaje, cómo es el tema, por ejemplo, de la interacción social. Y pues también es importante entender que ambos, tanto ADR y A22, son pruebas Gold estándar. El CARS, por ejemplo, que es una escala observacional, que también la hace un clínico, realmente lo que hace el CARS 2 eh, es valorar 15 áreas del comportamiento, lo que es la imitación, lo que es el juego, lo que es la relación pues, con el y ahí se clasifica los niveles de gravedad, que ya los hemos visto. No es la única herramienta para clasificarlo, que también está el DSM-5. Tenemos otra prueba y es el GARS 3, que es un cuestionario para padres y para docentes. De hecho, los docentes, pues los educadores lo pueden administrar, este sí, los otros no porque son clínicos, pero el GARS sí lo pueden pues, administrar ciertos educadores, donde lo que van a hacer es ayudarnos a evaluar esa comunicación, esa interacción social, ese comportamiento, todo de hecho el GARS 3 en IVOS. Entonces, nosotros no solo podemos tener herramientas de evaluación, nosotros también podemos tener una observación conductual del paciente, de la persona, niño como sea. Y vamos a entrar a conocer
Una prueba tamiz. Quiero eh, GARS 3. Ya te lo voy a escribir en el chat. Seguro. Y mientras tanto, quisiera confirmar si me están escuchando bien o me están escuchando alejado. GARS. Pues en este momento se escuchan. Ya sí, sí. Listo. Vamos a hablar de este, que es una prueba de tamizaje, es una prueba diagnóstica. Entonces es importante entender que aunque sí es una herramienta muy valiosa, el MChat de hecho también lo pueden administrar los docentes, los educadores, pues el MChat no es una prueba diagnóstica, no es una prueba clínica. Me brinda a mí un perfil más o menos similar a lo que podría de pronto ser un diagnóstico, sí. Igual, así sea una prueba de tamizaje, el MChat es un test muy confiable en esa detección de síntomas. Cuando me refiero a detección, no me refiero al diagnóstico, pero sí es muy confiable en esa primera detección de síntomas relacionados con el autismo. Es un test, de hecho, que nos ayuda a una primera mirada. Si yo de antemano, por ejemplo, en el entorno educativo veo que existe una persona con sospecha de trastorno del espectro, pues una de las herramientas que utilizan los docentes es el MChat. El MChat ya les voy a explicar cómo se administra, les voy a explicar también cómo se califica, perdón, pero les voy a dar pues como un contexto. Todo tamizaje es solamente una entrada al diagnóstico, no me da un diagnóstico, pero sí nos encamina a lo que puede ser un diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces, a veces tenemos una sospecha diagnóstica, supongamos el MChat es de autismo, y resulta que cuando aplicamos el MChat, la persona está en riesgo bajo. Allí, aunque tengamos o aunque la persona, el niño, porque va desde los 16 a los 30 meses de edad, el niño o la niña así pueda tener los rasgos más típicos de autismo, si en el chat me dio realmente, pues, riesgo bajo, pues ya de pronto no busco tanto el diagnóstico de autismo, sino que empiezo a mirar qué otro aspecto o qué otro componente está. Entonces, eso hay que tenerlo mm, muy claro. Y que también, pues afortunadamente existen estos tamizajes para que nos lleven a un diagnóstico temprano. Recuerden que el diagnóstico entre más temprano, pues mucho más próspero va a ser ese tratamiento. Entonces, iniciamos un poco con el MChat. El MChat, nuevamente, no es una prueba diagnóstica, pero sí es una prueba de tamizaje que es, de hecho, pues, una herramienta muy fiable para esa primera mirada del trastorno del espectro. De hecho, pues como en general el MChat es el más utilizado, es un instrumento de cribado, ese es el término, y que nos da una identificación, una primera identificación de esos posibles signos tempranos de trastorno del espectro autista. El MChat tiene de pronto una desventaja y es que solamente se usa específicamente en niños pequeños de los 16 a los 30 meses de edad y no es una prueba diagnóstica, o sea, que de pronto también es otra desventaja, sino una herramienta que nos ayuda a poder tener una primera mirada de esas primeras señales que van a justificar una evaluación diagnóstica mucho más profunda. Ustedes ven acá unas escalas, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Así se califica el MChat. El MChat va en esa calificación. Entonces son 20 preguntas, acá se las voy a mostrar. De hecho, acá tenemos un ejemplo de 20 preguntas. Ya les voy a explicar, por ejemplo, el puntaje. Acá
a quien se le administró, los padres de familia, puntuó 12. 12 está en alto riesgo, no se puede obviar esa prueba diagnóstica, ya hay un riesgo, son 20 preguntas, todo el cuestionario siempre trae 20 preguntas y el cuestionario se puede hacer tanto a padres de familia como a cuidadores principales. Cuando me refiero a cuidadores principales, puede ser quién, una nana del paciente, la nana, pues la que lo cuida, eh, una abuela, una tía y también a docentes. A veces es importante hacerlo también a docentes si los docentes empiezan a notar dificultades. Los docentes, de hecho, lo administran para los padres de familia. Son 20 preguntas, son muy fáciles de responder porque si ustedes ven acá, son preguntas cerradas de sí o no. Solo hay sí o no. Eso es lo único que tenemos. Y en esas 20 preguntas, realmente acá evalúa esos comportamientos que están relacionados con el autismo. Entonces, cómo es la interacción social, si hay contacto visual, si hay de pronto una respuesta al nombre, cómo es esa comunicación, por ejemplo, temprana, si la persona señala, si comparte intereses, cómo se da ese juego simbólico, cómo es ese juego imaginativo, cómo son esas relaciones sociales, primarias, si hay o no conductas repetitivas, si hay estereotipias, cómo son esas reacciones sensoriales, por ejemplo, al entorno. Veamos un ejemplo. Acá tenemos la primera pregunta. Entonces, las instrucciones son muy sencillas, la persona entonces ya sabe si contesta sí o no. Veamos la primera. Si usted señala algo que está del otro lado de la habitación, su hijo o hija mira hacia allí. Acá la persona marcó que no. ¿Alguna vez se preguntó si su hijo o hija era sordo o sorda? ¿Por qué esa pregunta? Y esto ya lo habíamos mencionado, es porque cuando hablamos de autismo, muchas veces en esos primeros años de vida, donde ya la persona, ya el niño debería estar asociando a su persona con su nombre y le dicen, por ejemplo, Sara y ella se llama Sara y no mira cada que le llaman Sara, muchas veces o muchos padres lo primero que piensan es que su hijo tiene hipoacusia. Entonces, por eso se pregunta, como tal en el MChat. Su hijo o hija, hasta la tercera, juega a simular, hacer como si, juegos de imaginación. Acá la persona marca que no, no tiene un juego simbólico. El juego simbólico es muy importante en ese proceso de neurodesarrollo, sobre todo en ese proceso a nivel cognitivo, porque el juego simbólico es hacer como si, imaginar como si fuera un doctor, hacer como si estuviese en una caja registradora, hacer como si estuviese siendo veterinaria y estuviese curando un caballo. Entonces, es eso, un juego simbólico. Usualmente el juego de las personas con autismo, usualmente, no quiere decir que no todos, no es un juego simbólico. Miren, por ejemplo, este otro, voy a solamente a nombrar los que están como en alarma. ¿Su hijo o hija se interesa por otros niños? No. Su hijo o hija le muestra cosas, se las trae, se las alcanza, para que usted lo vea y realmente eso es un proceso de neurodesarrollo importante. Acá la persona respondió que no lo hace. Su hijo o hija responde cuando la llaman por su nombre, no. A su hijo le molesta, por eso les digo que también el MChat mira esas sensibilidades, pues no las profundiza, pero sí las empieza a buscar. Su hijo o hija le molestan los ruidos comunes pues de todos los días, sí. La respuesta era sí. Y así sucesivamente hasta llegar a un puntaje. Cada pregunta tiene un valor, cada pregunta tiene un puntaje y luego se suman esas preguntas que igual ya, pues como el MChat en la calificación ya tiene pues como su manual y todo esto nos da bajo riesgo, riesgo medio o alto riesgo, lo mismo que les estoy mostrando en este momento, pues es la misma diapositiva, solo que quería mostrarles pues, el MChat. La interpretación es muy sencilla, de hecho el cuestionario pues no tiene mayor ciencia, es un cuestionario que les digo que tiene puntos de corte que permiten clasificar esos tres niveles. Entonces si es un riesgo, por ejemplo, alto, ahí que es el rojo que ustedes están viendo ahí, la parte de acá. Si es riesgo alto, se recomienda y que va de 8 a 20 puntos. Si la persona, por ejemplo, saca eh, eh, de 8 a 20 puntos, pues ya sabe
la persona, que se recomienda una revisión inmediata, que se requiere una evaluación diagnóstica mucho más profunda porque ya tenemos entonces un riesgo, ya hay un puntaje alto que nos está indicando que algo de pronto está también en ese proceso de nivel. Si está en este, bueno, que continúa en el riesgo, en el riesgo alto, también es muy importante entender que pues acá eh, solamente la evaluación lo hace pues un profesional clínico que esté certificado en la evaluación. Pediatra, un psiquiatra infantil, un neuropsicólogo, y el riesgo medio, ya ahí se recomienda aplicar algo que se llama el follow-up. El follow-up es una entrevista más profunda, es una entrevista de seguimiento, de hecho, más estructurada, para reducir lo que se llaman falsos positivos. Es muy usual que en una prueba de cribado caigamos en los falsos positivos. Eso que se parece a autismo, pero que no es autismo, o eso que nos da como tal, porque es que a veces también los padres de familia como que, por eso la idea siempre es aplicar ese tipo de cuestionarios, eh, pues a veces los padres de familia, y les voy a mostrar un ejemplo, a veces un padre de familia marcando eso no mira el común denominador, sino que si, por ejemplo, el niño estaba en la habitación y se cerró la puerta, ya ellos lo generalizan. Entonces, por eso es tan importante que de pronto no dejemos solos a los padres de familia realizando el cuestionario, porque a esta pregunta, a su hijo o hija le molestan los ruidos comunes de todos los días y está en una habitación y se cerró la puerta de golpe, a todo el mundo nos va a dar susto, o la mayoría de personas. Entonces es clarificar un poco cómo sería. Entonces, darle el ejemplo a la persona. Si a su hijo o hija le molestan los ruidos comunes, ejemplo, la lavadora, la licuadora, la batidora, le molesta, por ejemplo, y tuve una paciente que le molestaba el ruido del calentador de su casa, pues de agua, ese tipo de aspectos, que son cosas que al común denominador de personas quizás no nos molestaría, que al común denominador de personas pues no nos entra como el temor. Pero sí, porque también pues una paciente, un padre de familia de una paciente me dijo, ay, no, es que cuando ella sale a la calle eh, le da mucho miedo, por ejemplo, el sonido de los perros, pero no es el sonido de los perros. Cuando entramos a analizar era que le temía a los perros. Entonces, es eso, es analizar ese tipo de aspectos y no dejar de pronto como preguntas al aire. Porque lo que les menciono, llegan los falsos positivos, que son pues, muy comunes por errores de pronto como en la calificación, no tanto, sino en la administración del MChat. Entonces, importante, si nosotros tenemos un riesgo medio para evitar esos falsos positivos de FollowLab, que se llama FollowLab MChat RF, para darle un seguimiento y reducir esos falsos positivos. Y ya en la interpretación de riesgo bajo, ya la persona realmente pues no requiere una evaluación diagnóstica más profunda. Acá la idea es que se continúe con esa vigilancia, sí, que se continúe con ese proceso de desarrollo de controles pediátricos que son habituales, pero que pues ya nos podemos quedar de pronto un poco más tranquilos. Muchas personas de pronto preguntan, bueno, pero si es un cribado, si es un tamizaje, ¿qué validez va a tener? De hecho, el MChat, bueno, que acá pues aprovecho a responder una pregunta que veo acá. Dos preguntas que pues, están relacionadas como con el tema, que Claudia me dice, eh, este tipo de herramienta para evaluar a esos niños, ¿quiénes lo podrían hacer o solo la parte médica? No, de hecho los docentes también, los docentes lo pueden administrar. Y ya te voy a responder, Dani, y otras preguntas pues que veo acá. Entonces, realmente la validez es muy amplia, aunque sí tiene una alta sensibilidad. Desafortunadamente, tiene esos falsos positivos. Por eso es tan necesario hacer esa entrevista de follow-up. A veces incluso eso pues ya depende mucho como del clínico o de la persona que lo administra. Yo siempre trato como de, incluso en riesgo bajo, utilizar el follow-up, en el riesgo alto también, pero pues ya depende mucho como de la persona. Y que también, pues,
es muy útil como una línea de cribado que nos encamina pues como a una atención primaria en el autismo. El MChat es muy importante, realmente es muy importante. A veces el MChat incluso nos clarifica muchos aspectos que de pronto otra prueba macro, otra prueba más reina, digámoslo así, no nos clarifica. Y que pues muchos signos de pronto sí pueden pasar desapercibidos, porque el MChat, como les digo, no ahonda tanto como en esas banderas rojas que deberíamos tener, pero que sí nos da pues, cierta alarma diagnóstica si lo sabemos utilizar. Luego llega otro, que es un cuestionario de edades y etapas, que es el ASQ3. El ASQ3 no es exclusivo del trastorno del espectro. El ASQ3 es general, pero que la SQ3, a pesar de que no es un tamizaje único y exclusivo para el autismo, a diferencia del MChat, que sí, el MChat sí es exclusivo para el autismo, pues nos permite saber cómo está ese desarrollo del niño, qué está pasando en ese neurodesarrollo del niño, si hay un retraso, si no hay un retraso. Entonces es una herramienta que es tamizaje también, eh, fue fue diseñada pues realmente para identificar de forma muy temprana si hay o no retrasos, si hay o no desviaciones en ese proceso de neurodesarrollo desde el primer mes, porque eso es algo que sí tiene muy valioso la SQ3, es que va desde el primer mes de vida hasta los 66 meses de edad. Eso viene siendo desde el primer mes de vida hasta los 5 años y medio, menos. Entonces, siempre tanto, pues el ASQ3 sí es muy observacional. Es decir, se basa en la observación del comportamiento cotidiano del niño. Eh, la idea también es que a pesar de que pues, el MChat, perdón, el ASQ3 se administra o lo realizan los padres de familia, poder hacerlo con ellos. Por lo mismo, por los falsos positivos, porque a veces de pronto no hay mucha claridad en qué sí hacen y qué no. Y que pues la idea es conocer cómo son esas habilidades reales de cada niño. De hecho, el ASQ3 es el cuestionario de edades y etapas, es una escala muy válida, tiene mucho aporte, de hecho es una de las escalas eh, predilectas por la Asociación Americana. Ese es un ejemplo de la solapa de cómo es el ASQ3. Por eso es cuestionario de edades y etapas. Acá tenemos un cuestionario que va desde los 34 meses y 16 días a los 38 meses y 30 días. Es un cuestionario de 36 meses. Pues ponen como se me fue la palabra, el, la mitad. Y esa es la primera parte, donde es la información del niño, donde está solamente pues como la información. De pronto a veces incluso esto puede ser pues obviado porque ya tenemos, o la idea es que ya hayamos tenido pues como una anamnesis, y eso es lo último, la última parte del cuestionario. Como ese cuestionario de edades y etapas viene por etapas. Entonces, este que les estoy mostrando tiene estos meses, pero hay otros que son de 2 meses, hay otros que son de 4 meses, hay otros que son de 5, 6, y así sucesivamente para cada uno de los hitos del neurodesarrollo. Este es simplemente pues como un ejemplo visual de cómo sería el cuestionario. Todos tienen esta primera parte de calificación, que obviamente este límite y ese puntaje va a variar según la edad. Obviamente pues el puntaje varía, se ajusta según las edades. Y lo primero, que sería este, que sería el cuestionario pues como la solapa. Realmente son muy sencillos los pasos. Primero, hacer las actividades del cuestionario con el niño. La idea es que no se deje solo como a la realización y ya marcarlo, ¿no? La idea es que como es un cuestionario observacional, la idea es poner al niño a hacer ciertas actividades que dice allí el cuestionario. Luego llegamos a calificar el cuestionario, eso sí lo hacemos pues la parte clínica, y luego vemos esos resultados. Como es un tamiz, también lo pueden realizar los docentes. De hecho, ¿qué áreas evalúa? Evalúa la comunicación, evalúa la habilidad física, evalúa la habilidad social o individual o socioindividual y la parte de resolución de problemas.
En comunicación, ¿qué tenemos? En comunicación tenemos cómo la persona tiene un uso del lenguaje verbal, cómo la persona tiene un uso del lenguaje no verbal. Obviamente, como les digo, depende de las edades. En la motricidad tenemos dos, lo que es motricidad gruesa y motricidad fina. Entonces, en motricidad gruesa, ¿cómo son esas habilidades que implican grandes músculos? Caminar, correr, saltar. En la motricidad fina tenemos más esa coordinación ojo-mano, agarrar objetos, usar utensilios, cómo utilizar, por ejemplo, la cuchara si ya es un niño ya mayor. Eh, si ya tiene 5 años, la idea es que ya más o menos tenga pues una buena motricidad fina, que ya apile bloques, por ejemplo, en la resolución de problemas, cómo es ese juego, cómo es esa clasificación, cómo entiende las relaciones causa y efecto. Y en cuanto a las habilidades personales o sociales, nos referimos a cómo se relaciona con los demás, cómo se comunica incluso, aunque acá pues también tenemos la evaluación de la comunicación, cómo resuelve conflictos a nivel social, cómo interactúa con los demás. Este es un ejemplo de un cuestionario, acá les pongo, de 2 meses. Miren que, por ejemplo, acá los hitos del neurodesarrollo pues están muy incipientes todavía. En la comunicación solamente está el balbuceo, las vocalizaciones o los sonidos guturales, en la motora gruesa, pero lo que yo quiero que ustedes miren es que cada cuestionario, miren que acá tenemos comunicación, 6 preguntas, motora gruesa, 6 preguntas, motora fina, 6 preguntas, socioindividual, 6 preguntas, y cada uno, pues esto simplemente es como para ejemplificar, y cada uno tiene 3 opciones de respuestas, a diferencia del MChat que solo teníamos dos, sí y no. Acá tenemos tres, sí, todavía no o a veces. Dependiendo de si el niño hace la actividad o no, se marca. Un ejemplo, su bebé mira sus propias manos. Si el niño todavía no lo hace, se marca acá no y se da un puntaje. Ya les voy a explicar cuál es el puntaje. Entonces, acá tenemos un puntaje y es el siguiente. Si todavía no lo hace, marcamos un 0. Si a veces lo hace, marcamos un 5, que sería la mitad. Y si lo hace, marcamos un 10, que sería la puntuación total del ítem. Hay algo muy importante y es que todas se puntúan igual. Sí, a veces y todavía no. Y que la calificación global va de 0 a 60 puntos en todas las áreas, cómo está la comunicación, cómo son esas habilidades físicas, cómo es esa parte de las habilidades sociales, la resolución de problemas que es tan importante. Y luego tenemos una interpretación de resultados. En la interpretación de resultados también tenemos una escala semáforo. Veíamos en el MChat, cuando me refiero a escala semáforo es porque va de, pues, estar de largo, todo está súper bien, hasta parar y prestar atención a qué está pasando con ese proceso de neurodesarrollo, hasta la parte amarilla, que si lo escalamos a las señales de tránsito, pues es bueno. Todavía no hay un riesgo tan alto, pero hay que frenar y mirar qué está pasando, hay que tener más cuidado. En general, lo que es el ASQ3 es muy sencillo. El ASQ3 en total tiene, pues en total de todos los cuestionarios son 21, que como les digo va desde el primer mes hasta los 5 años y medio. Entonces hacen 21 formularios, cada uno corresponde pues al grupo de edad, el grupo de edad específico, como les menciono, 2 meses, 4, 6 meses, 5 años, y que cada formulario pues tiene 30 ítems, 6 por cada área, como les digo, con 3 posibles respuestas, sí, a veces o no. Ya después de puntuarlos, ya se asignan pues unas puntuaciones de 10, 5 y 0, lo que les mencionaba eh, en, pues ahora, estaba pues como mencionando ese aspecto. Y en la calificación semáforo, ¿ves? Si es una zona blanca, ustedes están viendo ahí, pero igual pues se los explico. Es un desarrollo esperado, es un desarrollo que está dentro de las expectativas. No hay nada de qué preocuparnos. Si está en la zona gris, ¿qué es esta zona? Esta es la zona blanca, no hay nada que preocuparnos, esto es lo que yo les pongo pues como en verde, que está bien. Si es una zona gris, es porque apenas está por encima, apenas está por encima de las expectativas.
del neurodesarrollo, es decir, hay que hacer una vigilancia, se sugiere un seguimiento. Y si está en la zona negra, es un posible retraso, eh, lo pongo ahí en la escala semáforo porque, bueno, ya hay que parar. Algo no está dentro de los parámetros, ya se recomienda una evaluación especializada, porque recordemos, el MCHAT y el MCHAT y el ASQ3 son cribados, son tamizaje, pero que no nos dan un diagnóstico. El ASQ3 no es único y exclusivo del autismo, es en general si nosotros sospechamos que hay una desviación o un retraso en esos hitos del proceso de crecimiento y neurodesarrollo. Entonces, sirve primero porque es muy rápido, nos podemos demorar incluso 15 minutos con un paciente, pero también depende, hay otros que nos podemos demorar más, eh, pues depende mucho pues como de cada persona y que nos da una detección, una primera detección, recuerden que no es un diagnóstico, pero sí nos brinda una primera detección de esos retrasos en ese proceso de neurodesarrollo y que también pues facilita esas intervenciones tempranas. La validez es muy alta, se lo recomiendo bastante, es algo muy importante, pues como que debemos conocer. Pero recuerden, cuando hablamos de un tamizaje, sea en autismo, sea en cualquier otro tipo de diagnósticos, hablamos que es una valoración que aunque es formal, es breve, no lleva tanto tiempo, no requiere tanta experticia de aplicación o calificación, pues o de interpretación, pues la idea es que podamos identificar esas desviaciones, lo que es sospechoso de esos patrones normales de los hitos del neurodesarrollo. No me proporciona un diagnóstico, pero sí me ayuda a poder determinar o a poder más bien encaminar si la personita requiere una evaluación diagnóstica de expertos. Recuerden, tanto el MCHAT como la SQ3 solo está pues, en esa parte infantil. Morning and Acá tenemos entonces lo que ustedes están viendo en pantalla, eh, son los dos manuales. Este es del A22 y el otro es del ADR. Estos dos que ustedes están viendo son pues las pruebas Gold estándar realmente de, de la evaluación del trastorno del espectro autista. Em, la idea es que ambos se utilicen conjuntamente, no que utilicemos el A22 por un lado y el ADR poner por el otro, no, o sea, son indispensables que se usen pues como juntos, pero que sí es lo ideal, es lo ideal. Vamos a iniciar por este, que es el ADR, que es la entrevista clínica que se le realiza a los padres de familia.
El ADI, entonces, es una entrevista semi-estructurada. Realmente el ADI no se le administra a la persona que tiene sospecha de autismo, sino a los cuidadores. De hecho, pues el ADR va desde los 2 años de vida hasta que la persona ya entra pues, en un proceso de adultez, ya, cuando somos adultos. Es una entrevista que igual es estandarizada, que va dirigida a padres, a cuidadores, a los tíos, a las personas que hayan estado en ese proceso o que estén en ese proceso de neurodesarrollo y que esté diseñado para poder ayudar, pues para poder ayudar a diagnosticar ese trastorno del espectro. Eh, Recuerden que cuando se usa conjuntamente con el A22, pues se vuelve una prueba, o ambas se vuelven una prueba pues más fuerte para poder diagnosticar el autismo. El ADI explora todo lo que es el desarrollo temprano, cómo son esos comportamientos actuales, cómo han sido esos comportamientos pasados, por ejemplo, en el caso de ya ser adultos, porque recuerden que aunque se aplica desde los 2 años, pues el ADI tiene una ventaja y es que se puede analizar incluso ya en esa adultez. ¿Cuál es la única desventaja de pronto de aplicar en el adulto? Es que a veces no tenemos esa información eh, de ese proceso de neurodesarrollo. A veces los cuidadores pues no recuerdan cómo era, no recuerdan si el niño era sociable o no. Esa es una, de hecho, esa es una de las desventajas pues de la DR, que ya si se la aplicamos pues a un adulto, aunque sí puede servir, pues no tenemos de pronto mucha información. Y de todas maneras se evalúa ese algoritmo diagnóstico, pues son tres. Recordemos, interacción social que sea recíproca, la comunicación y el lenguaje, y los comportamientos restringidos y repetitivos, y si hay o no presencia de intereses que son inusuales. Siempre se aplique a niños o adultos. La idea es determinar si la historia de esa persona, si la historia clínica de esa persona cumple con los criterios conductuales del trastorno autista. Recuerden que igual empieza esa manifestación o que la manifestación debe empezar antes de los 36 meses de edad, que es la clave de hecho para el diagnóstico diferencial. El ADI trae un manual para poder comprender entonces realmente cómo se administra, cómo se ejecuta, la interpretación también va acá, pero la interpretación también va en esa parte clínica, el protocolo y los algoritmos son los los elementos. Realmente la aplicación es larga, muy larga a veces. Se puede demorar 1 hora y media o en otros casos se puede demorar hasta 2 horas y media o incluso en otros 3 horas. Todo depende de a quién se le administre, porque cuando se demoran poco es porque realmente los cuidadores o los familiares no tenían conocimiento o no tienen tanto conocimiento de la persona. Entonces, la idea es esa, que sea una persona que conozca o que haya conocido todo ese proceso de neurodesarrollo del paciente, que no sea una persona que de pronto dé información muy incipiente, porque a veces pues también eso dificulta mucho un adecuado diagnóstico. Hay cuidadores que no tienen ni la más mínima idea de cuándo caminó, de cómo fueron las primeras palabras. Entonces, la idea es saber administrarlo y no solamente eso, sino que la persona, pues el entrevistado, eh, conozca al paciente desde la infancia. El aplicador de esta prueba, la persona quien administra la prueba, solo puede ser administrada la prueba por un profesional que esté capacitado en la aplicación y la administración del ADR, es decir, que se debe certificar solamente en la aplicación. No cualquier persona lo aplica, ni cualquier clínico lo aplica, son clínicos que estén certificados en el ADI y el que el evaluador, pues, eh, eh, lo que hace es seguir un formato estructurado con preguntas abiertas y preguntas que ya están codificadas. La idea siempre, y es por eso también que la idea es que sea una persona que conozca sobre el autismo, es porque quien administre la prueba debe estar pendiente de clarificar, de profundizar en las preguntas, de dar ejemplos, porque es que a veces, pues, en muchos casos no hay un conocimiento de muchos aspectos, entonces la idea es que debe haber pues como
muy minucioso. Realmente el contenido, pues como de la entrevista, en total, por eso se hace tan larga, porque es que son 90 ítems donde la idea es mirar esos criterios nucleares del autismo, porque de hecho el ADI está basado en el DSM. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Cómo es la historia del desarrollo temprano? Vamos a mirar a qué edad aparecieron las primeras palabras, las primeras frases, eh, cómo fueron esas primeras habilidades sociales, cómo fueron esas alertas tempranas que de pronto pues no notaron en el momento, pero que igual pues ya pensándolo sí eran diferentes al resto de los niños. Cómo era el tema, por ejemplo, de la comunicación, si había un uso del lenguaje verbal, si había un uso del lenguaje no verbal, si hubo un uso de gestos, si se presentaba la ecolalia, si había esa inversión pronominal que es muy característico en el autismo, si la interacción no era recíproca, bueno, todo lo que es en general el comportamiento de una persona con autismo. Y que la puntuación es muy breve, es de 0 a 3. Cero sería entonces un comportamiento ausente para trastorno del espectro. Uno es leve, dos es una conducta ya muy típica de autismo y el tres ya es un comportamiento extremadamente severo o extremadamente evidente. Luego tenemos el A22. El A22 es una prueba observacional. Yo quiero entonces que veamos un poco sobre el A22 para que de pronto tengan una imagen, porque el A22, a diferencia del ADI, sí tiene muchos materiales, muchos objetos. De hecho, el A22, cuando tú compras el A22, trae un montón de materiales. Acá les voy a mostrar todos estos materiales que trae, muchísimos, y para cada una de las edades. Claro, es que el A2 viene tanto por módulos, que los módulos se diferencian por edades y por capacidades del lenguaje. Cuando me refiero a capacidad de lenguaje, es capacidad de comprender el lenguaje, si es una persona verbal, si es una persona con autismo no verbal. Ya les voy a mostrar. Recording in progress. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso y a retomar con lo que es la explicación del A22 para la evaluación diagnóstica de el autismo. La parte Recording in del autismo a nivel pues, observacional, recuerden entonces que es una escala donde es a través de la observación. Eso es lo más importante o lo más fundamental de tener en cuenta en el A22. El ADR lo estábamos viendo a nivel de entrevista clínica, el A22 junto con el ADR, entonces la idea es que se complementen, ambos son muy complementarios, es observacional, A2, y el otro es entrevista clínica. Entonces, el A2 es una herramienta que la fórmula o lo que lo hace tan especial es que es semi-estructurada, pero que igual es estandarizada y que va a estar diseñada para mirar, para poder diagnosticar esos trastornos del espectro autista. Es decir, a lo largo de todo el ciclo vital, desde la infancia hasta la adultez, el propósito siempre de lo que es el A2 es observar directamente lo que son esos comportamientos a nivel social, lo que son los comportamientos comunicativos, lo que es el juego imaginativo. Recuerden que también tiene uso de materiales. eh, y aunque pues son preguntas muy puntuales, realmente las sesiones son muy estructuradas, son muy flexibles, de hecho también. Entonces la idea es utilizarlo como pues medida
de diagnóstico para trastorno del espectro autista. No es la única medida diagnóstica, esto ya lo hemos mencionado, pero que sí es importante utilizar, no la podemos dejar de utilizar. Cuando se adquiere el A22, trae el manual, la bañera con todos los materiales, recuerden que es igual son materiales y que esto lo veíamos en el video, son todos materiales sensibles y que pues cada uno de ellos está estandarizado, la idea es no cambiar el material, el pin de corrección online gratuito y el protocolo que son los 5 módulos. Resulta que la 2.2 trae unos módulos de aplicación. Módulo T, que va desde los 12 a los 30 meses de edad. Acá, este módulo T es para menores que no usan el lenguaje de frases de manera consistente, que pues no tienen un lenguaje, no tienen primeras palabras. El módulo 1 ya es para niños de 31 meses de edad o un poco más, donde no usan un lenguaje de frases de manera consistente. Y el módulo 2, personas con cualquier edad que usan un lenguaje de frases, pero es un lenguaje muy incipiente o es un lenguaje que no tiene fluidez verbal. Es un lenguaje que pues, no es fluido, es un lenguaje que apenas comunica. Y el módulo 3 son niños y adolescentes menores de 16 que tengan un lenguaje fluido, que sí lo tengan. Y el módulo 4 que lo utilizábamos, no sé si ustedes recuerdan, en Laura, que era la paciente de alto funcionamiento mujer, se utilizó el módulo 4 de la 2.2 a partir de los 16 y adultos que tienen un lenguaje consistente, que tengan un lenguaje que sea un lenguaje fluido. Entonces, la idea es utilizar el A22 para poder mirar qué déficit hay. De hecho, el A22 evalúa primero esas conductas que son claves para el diagnóstico, entonces déficit en la comunicación social, como es el contacto ocular, si es atípico o no, si tiene un uso muy limitado de gestos, si hay falta, por ejemplo, de reciprocidad socioemocional, que es muy común en el autismo, si hay dificultades en esa conversación recíproca, si hay comportamientos restringidos y repetitivos. La duración, de hecho, es más breve incluso que lo que veíamos en el ADI. En el ADI nosotros veíamos que se puede demorar una persona alrededor de 1 hora y media, 2 horas y media, casi 3. Acá la duración es de 30 a 60 minutos a 1 hora y que, al igual que la pregunta que me hacían ahora, ¿quién puede o quién debe administrar el ADI? Lo mismo con el ADOS. Solo se administra o solo lo administran profesionales que estén previamente entrenados en el ADOS. Entonces, psicólogos clínicos, psiquiatras infantiles, los neurólogos, profesionales que estén pues como certificados en el área para que puedan entonces ser pues como bien administrados. Y vamos a ir a un tema que es fundamental ya para cerrar esta parte, y es el tema de la familia en el paciente con autismo. Yo les mencionaba que la familia es un pilar esencial en los pacientes con trastorno del espectro. El rol de la familia es un pilar fundamental. El impacto en la familia es muy amplio, es decir, los impactos o el impacto que tiene para una familia recibir un diagnóstico de autismo es, es gigante, también porque, como ya sabemos, hay muchos estigmas relacionados con el trastorno del espectro autista, hay muchos estigmas y muchos desconocimientos realmente de lo que es y lo que no es el autismo, y de hecho hay un sentimiento de culpa en la familia en general. De hecho, es uno de los primeros sentimientos.
pues el autismo ya sabemos que tiene como muchas barreras, muchos mitos, que a veces mucha gente no conoce. Entonces, la familia cumple un papel fundamental desde el inicio hasta el final. De hecho, la familia es fundamental en ese desarrollo, en ese bienestar emocional, en esa socialización. De hecho, un niño va a estar mucho más seguro en una familia que lo entienda, que lo comprenda. Lo mismo el adulto con un diagnóstico de autismo. El rol de la familia siempre hace la labor de un soporte emocional, un soporte entonces que es un soporte afectivo, como entonces esos vínculos familiares son esenciales para que la persona con autismo se sienta segura, para que la persona con autismo se sienta al fin y al cabo comprendida, que se sienta también aceptada, y que también pues hay unos mediadores de intervención, es decir, muchas veces los padres o los cuidadores son quienes implementan estrategias terapéuticas en casa. Por eso a ellos, a la familia, también hay que traerlos o trabajar con ellos en ese rol terapéutico, pues porque la familia todo el tiempo está con el paciente con autismo, es decir, la familia siempre está con ellos, y que también pues al fin y al cabo son quienes buscan los apoyos escolares, son quienes entonces, si se dan cuenta que de pronto en el ámbito escolar no se está dando la garantía educativa que por ley, que por derecho, y sobre todo, por ejemplo, sé que también en el resto de Latinoamérica hay leyes y derechos de inclusión educativa. Si no se está dando eso, la familia son quienes están allí todo el tiempo, sobre todo pues en esa parte infantil. Eh, Son quienes entonces gestionan los médicos, son quienes tramitan esa parte legal, son quienes entonces tienen una gestión de derechos, una gestión de lo que son los recursos. Y que también pues la familia lo que hace es modelar esas formas de comunicación, de autorregulación emocional, de socialización. También hay que entender que es que en la familia hay muchos desafíos, es decir, hay un impacto emocional muy amplio. El diagnóstico genera duelo al principio, el diagnóstico genera ansiedad, genera, les mencionaba, de sentimientos de culpa, el sentimiento genera incertidumbre, genera frustración en los padres y en los hermanos, y que claro, trae consigo una carga física, trae consigo una carga mental, el acompañamiento constante, y sobre todo, por ejemplo, si es un autismo grado 3, donde recordemos que el autismo grado 3 requiere mucho más acompañamiento, requiere estar más ahí, pues va a generar al fin y al cabo un agotamiento, un estrés crónico, que hemos hablado siempre, y es el cuidado del cuidador. Y también llega un punto de un aislamiento social que hay que evitar. Es decir, las familias pueden retirarse del entorno social, y de hecho muchas familias dejan de salir con sus amigos, o dejan de salir de pronto pues como a centros comerciales, a supermercados con el niño, porque a veces hay una incomprensión del entorno social frente a lo diferente. Lo diferente no es malo, lo diferente solo es diferente. Es decir, cuando me refiero a diferente es porque está por fuera de ese perfil tipo. La normalidad no es lo correcto. Entonces, claro, llega obviamente ese momento en que las familias ya no van a centros comerciales, ya no pues, hacen muchas cosas que antes hacían, y que pues la dinámica familiar cambia. Eh, Cambia en cuanto los padres se conviertan de pronto en expertos en las necesidades de sus hijos, pero que también los padres no son los únicos, también los hermanos. De hecho, los hermanos a veces se sienten muy celosos, se sienten también de una manera u otra invisibilizados, o a veces pasa que se sienten, que asumen responsabilidades adultas que no les competen. Entonces acá es donde se comienza como tal esa intervención. La idea es ofrecer espacios individuales, la idea entonces que sea pues no solamente la familia, sino la familia extendida, que a veces puede haber un desconocimiento pues muy grande y un juicio clínico. La idea es siempre brindarle a la familia unas estrategias para la comunicación, sobre todo si es una persona que pues no tiene un lenguaje fluido, es una persona que es no verbal, es una persona que pues puede ser niño o adulto, no se comunica de la misma manera que de pronto otra persona con autismo lo hace, y es acá donde nosotros utilizamos ese sistema PECS. El sistema PECS es un sistema que es un sistema aumentativo alternativo de la comunicación, que ya lo habíamos hablado, ese sistema entonces donde se le dan esas garantías a la persona para que pueda
comunicarse. De hecho, pues es un sistema que no es único y exclusivo para el autismo, pero que sí se utiliza principalmente en el espectro porque ha mostrado ser muy beneficioso. Eh, y pues la idea es siempre facilitar esa comunicación funcional. Recuerden que más que hablar, es que la persona se logre comunicar, es que la persona logre decir lo que quiere decir, logre transmitir lo que quiere transmitir. Entonces facilita la comunicación, tanto personas incluso con lenguaje, porque hay personas que tienen un lenguaje y utilizan el sistema PEX a veces para poderse comunicar, y que también promueve lo que se quiere buscar en cuanto a la iniciativa comunicativa. Es decir, que el niño sea quien inicie la interacción y que puede ser de hecho pues el inicio del lenguaje verbal. Y es que no siempre se utiliza el sistema PEX, sino que se utilice y se pueda entonces estimular la parte del lenguaje verbal. Funciona de manera progresiva, es decir, hay unos niveles, en total son 6 niveles o 6 fases que nosotros utilizamos para poder entonces adentrar al mundo del sistema PEX. El primer nivel es el más sencillo, eh, donde apenas se introduce, hace cambio, donde el niño aprende a tomar una imagen y entregarla a la persona adulta para obtener algo que desea. Es decir, acá estamos haciendo ese inicio de la comunicación, entregar una imagen y entregársela pues como al adulto para que el adulto pueda darle al paciente lo que necesita, pues o en este caso lo que necesita. Tenemos entonces eh, una segunda fase que es una fase de aumentar esa espontaneidad comunicativa. Es decir, se le enseña al niño a buscar el pictograma, acercarse a otra persona para hacer ese intercambio de imágenes. En la fase número 3 que tenemos, acá se le enseña al niño a buscar activamente el pictograma, se acerca a otra persona para hacer ese intercambio, luego ya viene una fase 3 de discriminación de imágenes, donde el niño aprende a elegir entre dos imágenes para seleccionar la que se o la que representa eso que quiere. Aprende a discriminar imágenes. Entonces, si hay una galleta, supongamos, y un juguete, ¿qué quiere el niño? Ya en la fase número 4 es una fase de estructurar la oración. Es decir, ya se introduce esa tira de velcro y ya la idea es que se le ponga, por ejemplo, quiero más el objeto, o quiero galleta, pues quiero y galletas. En la fase 5 ya es una respuesta a una pregunta, entonces el niño aprende a responder qué quieres, utilizando pues como la oración. Y en la fase 6 que ya es el culmen, pues como del sistema PEX, ya se hacen comentarios espontáneos, entonces se le enseña a hacer comentarios como veo, escucho, tengo, no solo peticiones como las frases anteriores, sino que ya es mucho más profundo. De hecho, pues los beneficios del PEX es muy amplio, reduce la frustración, porque a veces llega la frustración y los comportamientos de pronto que vemos negativos porque no se sabe expresar correctamente. De hecho, el sistema PEX mejora significativamente la conducta, menos rabietas, menos gritos de pronto por no poder comunicarse, fomenta esa interacción social que es a lo que de verdad queremos llegar y que de hecho pues facilita ese desarrollo del lenguaje. Y es muy adaptable, pues sobre todo en ese contexto escolar, familiar y a nivel terapéutico. Entonces, importante utilizar ese sistema PEX, es un sistema a través de imágenes. Yo les compartí ya en alguna otra clase una página que es ARAC, para que puedan entonces, ARASAC, con doble A, para que puedan entonces armar ese sistema. Es un sistema que sí o sí debe ser a través de un terapeuta. Es muy importante conocer también pues como al paciente, conocer qué, qué aspectos pues quiere, porque no todas las personas son iguales. Acá les dejo una lectura sobre el rol de la familia en esa calidad de vida en la persona con trastorno del espectro autista. Y vamos entonces, lo que vamos a hacer en este momento es responder algunas preguntas, algunas inquietudes que ustedes hayan podido tener en el diploma.
Bueno, por acá ya veo algunas preguntas. Vamos a resolver esas inquietudes. Por acá dice, me han dicho que los pictogramas son muy buenos para los niños con autismo sin lenguaje. ¿Tú tienes o les puedes ayudar con algunos? Sí. Les voy a compartir una página. Ahí lo pueden descargar. La página se llama Arasac, es una página española, pero pues cuando me refiero a español es porque está en español, pero realmente es una página griega. Se las voy a mostrar. Es esta. Entonces se llama Arasac. Ya les voy a compartir el enlace. Listo. Y ustedes ahí pueden mirar, pues ustedes ya crean la cuenta, ya miran, igual pues también se puede mirar cómo se encuentra, hay un aula abierta para pues para muchas formaciones como de la parte del autismo. Y acá, bueno, acá están los cursos, tutoriales, ejemplos de uso en casa, pues por ejemplo, investigación con Erasat. Y también está, por ejemplo, algunos pictogramas que ustedes pueden descargar. Hay un montón para que ustedes entonces puedan ver la página, puedan observar de pronto también qué tipo de pictograma le puede servir a la persona que ustedes, pues como que quieren intervenir para que lo puedan hacer. Pues de hecho, son pictogramas muy buenos, son pictogramas que incluso hay pictogramas de todo, pero sí creo que es muy importante tenerlos así. Bueno, Lili, para obtener esa parte del certificado de A22 y ADR, sí, ADR, sí se necesita una certificación. Ya pues diferentes partes lo certifican, incluso pues como las mismas casas de distribución de las pruebas. Por acá había visto una pregunta que estaba muy arriba, yo la miro. Bueno, creo que ya le respondí, ¿dónde puede conseguir los materiales de A22 y ADR? Ahorita vi una de Trump, pero no la encuentro. Y de pronto está la persona que me hizo la pregunta de Trump, que Trump pues hizo pues como una... Él dijo que la acetaminofén, pues el paracetamol generaba autismo. No, eso no genera autismo. Eso también hace, pues, y es igual o peor de absurdo que lo que ya vimos de las vacunas. Bueno, por acá, Angélica nos hace pues, una pregunta y dice, yo conozco un niño autista que le gusta pellizcar, pero no sabemos cómo hacer para que él deje de hacerlo. En su carita, cuando lo hace, se le nota una risa. ¿Nos puedes ayudar con estrategias que podamos implementar con él? Bueno, primero entender por qué pellizca. Eso siempre es lo primero. ¿Por qué se da la conducta? La conducta, toda conducta, sea positiva o sea negativa, tiene una razón, un origen y tiene un foco. Entonces, primero, por ejemplo, puede pellizcar porque de pronto es su forma de comunicación, porque entonces a nivel sensorial le puede generar, pues sería una causa, entonces lo sensorial, la comunicación, el juego o la imitación. Entonces, por ejemplo, puede imitar, entendámoslo por comunicación. Lo hace cuando quiere que lo miren, lo hace cuando quiere hablar, lo hace cuando quiere que los adultos u otros niños reaccionen. Entonces, una atención social. De hecho,
La atención social es el reforzador más grande que hay. ¿Qué pasa cuando el niño pellizca? Le ponen atención, así sea un regaño, pero le ponen atención. Incluso si es una atención social negativa, un juicio, lo hace por eso, lo continúa haciendo por eso. Si hay la conducta, es porque existe, o si continúa la conducta, es porque existen reforzadores. Y el reforzador más grande que hay es un reforzador social, positivo o negativo. A nivel sensorial, puede ser que lo hace porque le gusta la sensación física de pellizcar, ver la reacción del otro. Eh, Hay que mirar realmente si es más secundario una frustración o ansiedad, que pues por lo que me dices que hay una risa como o una especie de risa mientras lo hace o después de que lo hace, pues de pronto no tanto, pero puede ser también que ocurra cuando se siente muy molesto o cuando el niño ya se siente muy sobreestimulado, que no pueda expresar algo y entonces así libera tensión. O un juego o imitación. A veces lo asocio con una forma de interacción. Buscar un juego, buscar una conexión, entonces siempre saber el por qué, cuál es la causa y cuál es el reforzador que mantiene esa conducta de pellizcar al otro. Entonces, también empezar a analizar qué observan para identificar el patrón. Entonces, lo hace durante unos días y luego lo deja hacer, cuándo lo hace, por qué lo hace, con quiénes lo hace, cómo reaccionan los demás cuando él lo hace, no solamente pues otros niños, sino también ustedes como adultos. Y que la idea es que cada causa tiene una estrategia diferente para poder frenarlo. Entonces, si es una causa sensorial, ofrecerle a, la palabra que busco es alternativas físicas para que deje de pellizcar. Si busca atención, lo que les digo, evitar esos reforzadores. Si busca comunicación, mostrar otras formas alternativas de comunicación. Entonces, es eso, y bueno, y lo que hay, una vez hablábamos de las historias sociales, no sé si ustedes recuerdan el tema de las historias sociales. Un segundo con el tema de las historias sociales, que yo les mencionaba que las historias sociales le permiten a la persona saber o anticipar cómo se sentiría el otro. ¿Cuál? Pues te lo respondo, Angélica, con lo que de pronto me comentas del caso. No sé si es un grado uno, grado 2, grado 3, no sé cómo es el ambiente, pero a nivel general, pues son las estrategias que te puedo recomendar. Luis Sánchez nos dice, buenos días, una pregunta, ¿por qué los niños autistas son más inteligentes que los niños sin autismo? No, eso es falso, eso es un mito. Lo mismo que hemos dicho, no se puede generalizar. Hay niños con autismo con discapacidad intelectual, hay niños con autismo con un coeficiente intelectual promedio y hay niños con autismo con altas capacidades, lo que antes se llamaba un pues la persona superdotada, ya no se llama así, ya se llama altas capacidades, pero esto, Luis, es un mito. No todos los niños con autismo tienen altas capacidades. No, el estrabismo y el autismo, pues a ver, pues sí, hay personas con autismo que pueden tener estrabismo, pero pues no es un rasgo físico. Acuérdate, Pati, que el autismo no tiene un rasgo físico, el autismo que no es sindrómico, es decir, el autismo idiopático no tiene un rasgo físico en eso. Pues sí, puede tener autismo y tener estrabismo, de pronto un estrabismo no corregido, pero no son pues como limitantes. No es que tenga autismo y tenga estrabismo, no, esto no pasa. Bueno, acá a Natalia nos dice, buenas tardes, soy terapeuta en área de autismo y tengo una niña que se pega cada 2 segundos en la cara y, y necesito, que me perdió ya, y necesito que me dé algunas pautas para que deje de hacerlo desde República Dominicana. Saludos a Natalia. eh, a Natalia. Y lo mismo que le respondí ahora, realmente primero identificar la función de la conducta, ¿cierto? Porque, es decir, es sensorial, es una estereotipia de autorregulación, que pues es extraño que sea de pronto de esa manera. Busca una sensación física, busca recuerdo, incluso pasa que muchas personas con autismo se muerden porque no es que les guste el dolor, es diferente, es que quieren sentir algo fuerte. Entonces, claro, puede ser una conducta funcional, entonces un indicador posible es que si lo hace
sin motivo aparente. Puede ser o en momentos de ansiedad o en momentos en que se siente aburrida o lo mismo que mencionaba ahora puede ser por comunicación, puede ser por escape. La idea es mirar qué función tiene y dependiendo de la función, entonces empezar a utilizar estrategias, un bloqueo físico, entonces si se golpea la cara, sostener con mucho cuidado las manos, pues no hacerle fuerza, no, sino primero calmándose, pues no vamos a alarmarlo, entonces no te lastimes, estás segura, no te preocupes, sin reforzar mucho esa emoción o la conducta. Y luego dirigirla de pronto hacia una alternativa sensorial. Un ejemplo, eso es una alternativa sensorial maravillosa este tipo de cauchos o de, no sé cómo le llaman en otros países, para el pelo, o más para el pelo, creo que le llaman, ese tipo de cosas. La idea es que de la noche a la mañana no va a cambiar, porque, bueno, y es no verbal, exacto. Entonces, por ejemplo, acá ya estamos hablando que no sabe comunicar qué está pasando. No sé si en este momento a Natalia ella tenga pues como algún factor comunicación aumentativa alternativo, entonces es muy importante entrenar en autocontrol con apoyos visuales, ya que me dices que es no verbal, entonces pictogramas de manos tranquilas, pictogramas de descanso, pictogramas de ayuda para que ella pida ayuda y sepa cuándo pedir ayuda cuando se siente muy desesperada. Pero también puede ser que el ambiente la esté sobreestimulando. Entonces, si la luz está muy fuerte, si de pronto no hay sonidos controlados, entonces controlar la luz, controlar el ambiente, si se puede. Es decir, lo que quiero hacerme entender es evitar esa sobrecarga sensorial, porque muchas veces llega con esa situación. Entonces es muy importante saber cuál es la función de la conducta. Toda conducta, como les mencionaba, tiene una función. Vamos entonces a concluir el diplomado. Muchísimas gracias a todos por haber estado hasta acá. Recuerden que todas las clases quedan grabadas, el material también queda para ustedes siempre, lo pueden descargar, lo pueden utilizar, lo pueden leer, pues la idea es que sea esa, que lo puedan leer y puedan aumentar mucho más o refinar mucho más su conocimiento. Algo sí muy importante es que el tema del autismo es un tema que todo el tiempo va a estar en cambios. Hoy lo que conocemos del autismo puede que dentro de un año o que puede que dentro de 2 años sea completamente diferente, pero hoy hasta el 18 de octubre del 2025 es lo que conocemos del trastorno del espectro autista. La invitación es que continúen estudiando, continúen conociendo. La mejor forma de conocer el autismo es estar con personas con autismo, pero la idea es lo que yo les dije al principio y concluyo con esta frase, valorar en la diferencia que lo normal no es lo correcto, lo normal es lo general, lo que estadísticamente entendemos, pero que el autismo tiene más beneficios que aspectos en común, la importancia es saberlo valorar y saberlos darles un entorno diferente. Espero que estén muy bien, que puedan descansar mucho, que tengan un muy buen fin de semana y nos veremos en otra ocasión. Que estén muy bien.